íbamos a llevarla al médico a la nena, así que sacamos permiso igual. Sin embargo, tenés el permiso, pero no te lo controlaron en la Sí, entrada. le mostré así ya. ¿Lo leyeron o no lo leyeron? No, directamente ven en lo verde y pasás. No, lo miraron, pero hay algunas personas que vi que no lo miraron. ¿Personas que estaban controlando acá que no miraban? Sí. Así no, porque como me ven el guardapolvo, ¿viste? Y ya como que toman, ¿viste? Si me aparece mi nombre acá, aparece el nombre acá, ya está. Pero ni lo leyeron. Leyeron algo, vieron esencial, nada más. ¿Controlaron en la aplicación para entrar? No, nada, para nada. ¿Vieron con un teléfono en la mano y entraste? Así es, así es. ¿Pensás que estas medidas sirven? No, para nada, no sirven para nada. Puede venir uno con una captura de pantalla y puede pasar por cualquiera, sí. ¿Lo viste eso? Ha pasado. Sé que ha pasado. Lo único que me observaron fue la fecha, soy esencial de productos alimenticios, y lo que me observaron fue la fecha, que es 2020, y bueno, me manejo con realmente pensé que ni siquiera lo iba a seguir utilizando, y bueno, hoy primer día salí como cotidianamente salgo y me encontré con que, bueno... ¿Te aceptaron un permiso viejo en principio? Claro, sí, es del año pasado, fíjate. Fecha de emisión, tiene más de 6 meses. ¿Pasé así nomás? No, vamos a ver qué... ¿Ni te vieron? No, ni me vieron, me controlaron así nomás. ¿No te controlaron? Ni, así nomás. ¿Los controles cómo los calificás? Medianamente malos, porque tendrían que controlar también la temperatura, se acumula mucha gente. Me fui a hacer un hisopado porque mis compañeros se contagiaron y estoy sin trabajar. Así que puede ser que yo también esté contagiado. Ayer vi una comiendo un pancho, pasándose el dedo en la boca, todo y yo estaba con alcohol en gel, todo. Evitando de los gérmenes de los pies y no traerlo al transporte. Y cuidarme de acá, cuidarme de allá. Para nada. No, encima yo ya tengo como 3 burbujas cerradas en el colegio. ¿Estas medidas alcanzan, sí o no? No creo que alcancen. Mucha gente viaja igual, porque después de las 10 de la mañana las estaciones ya no controla a nadie y la gente pasa y pasa. Algunos en privado, otros en público, los expertos que asesoran al gobierno, cuando se reunieron con la ministra de Salud y con el presidente Alberto Fernández, dieron a entender que las medidas que se tomaron son cosméticas, que no alcanzan. Y es también lo que ve en alguna medida algún sector de la población. Claro, pero cada uno la mira desde su baldosa, desde su bolsillo, desde sus intereses, desde su vida cotidiana, desde sus necesidades. Pero hay un par de verdades que se vienen aprendiendo respecto de la segunda ola de COVID, y es que no hubo ninguno de los países donde la segunda ola pegó fuerte que no tuviera que hacer restricciones fuertes. Pasó en Europa, pasó en Brasil, pasó en Uruguay, pasó en Chile, y no hay por qué pensar que esto va a ser diferente en la Argentina. Otros infectólogos, en este caso como Jorge Rachid, que asesoran a la provincia de Buenos Aires, acaban de decir esta misma tarde que para ellos no solo las medidas son insuficientes, sino que además no hemos visto lo peor de la segunda ola. Vale decir que estos 4 días de récord tras récord tras récord de cantidad de casos todavía no es lo peor. ¿Por qué? Porque dicen que la circulación de las cepas más contagiosas, la de Manaus y la británica, todavía está restringida. El doctor Salemi les va a contar algunas cifras que están trascendiendo de algunos estudios que dicen que solamente en provincia de Buenos Aires hay un 15% de cepa de Manaus. O sea que los contagios son de la vieja cepa, la primera, la que quedó acá. ¿Y qué va a pasar cuando se extiendan las otras, que son mucho más contagiosas? El problema para el gobierno, hoy por hoy, es que no tiene el consenso social para imponer mayores restricciones, y ahí empieza la situación o la parte más dramática de esta historia. Sanitariamente se sabe lo que hay que hacer, hay que restringir las actividades, sin embargo, socialmente nadie le está dando bola al gobierno, o por lo menos la sociedad todavía no ha tomado conciencia de lo que puede pasar, o de lo que le puede pasar a algunos de sus miembros a su alrededor. El teletrabajo es una de las herramientas a las cuales podría apelar el gobierno, no se ha notado. La cantidad de gente no bajó en el transporte en el día de hoy, en el primer día de controles. ¿Por qué? Si hubiera habido mayor cantidad de teletrabajo, necesariamente hubiera bajado la cantidad de gente. No se vio una gran baja de gente. Nosotros estuvimos temprano en la mañana en los trenes, y por la tarde estuvimos con los móviles de América Noticias en las estaciones, y la verdad es que la gente seguía yendo y volviendo de sus casas
como si no pasara nada. O sea, el transporte no bajó en cantidad de gente. Tampoco se sabe muy bien, nadie sabe muy bien cómo cuánta gente puede viajar parada en los trenes, en los colectivos, en los subtes. Cada uno tiene una interpretación. A veces queda a criterio del colectivero, a veces queda el criterio del guarda, a veces queda el criterio del motorman del subte. Nadie sabe cuál es la cantidad de gente que puede viajar parada. Y ni les cuento si se atrasa una formación de tren, porque ahí suben todos como ganado, como en los viejos tiempos cuando no había COVID. ¿Se puede imponer algún tipo de restricción mayor? El gobierno no puede contar políticamente con nadie. No puede contar con Cambiemos, que ella dijo que va a resistir las restricciones. No puede contar con los libertarios, ¿no? Los libertarios acaban de convocar ayer una especie de cóctel sin distanciamiento social, acá nomás en Palermo. Tampoco puede contar con los troscos, porque en definitiva la izquierda fue la que convocó ayer a una manifestación sin distanciamiento, barbijo ni nada que se le parezca, en el Ministerio de Desarrollo Social, cuando estaban ya anunciadas las restricciones para pedir más planes de comida, más comida en los comedores y lo habitual que piden las organizaciones sociales que no están cerca del gobierno. Quiero decir, el gobierno no puede contar con nadie. Para imponer más restricciones se la tiene que jugar sola y por otra parte parecería que no hay como un consenso social, que el haber utilizado la bala de plata de la cuarentena el año pasado para demorar la llegada de los contagios, para equipar el sistema público, para que tardara un poco más y no hubiera un pico tan alto, esa fue una sola vez. La bala de plata se utiliza una sola vez y ahora no da para pensar que van a poder volver a cerrar todo esto. Para agregarle mayor dramatismo a la historia, las vacunas siguen llegando con cuentagotas. Y este es el otro problema en el cual el gobierno, por eufórico, se fue de boca y ahora tiene que rendir cuentas sobre qué pasa con las vacunas y todos están mirando el reloj de la llegada de vacunas y las vacunas siguen llegando con cuentagotas. Ahora están diciendo, nadie se anima ya a decirlo en público porque después las vacunas no llegan, que van a llegar otros 2 millones de vacunas en las próximas semanas y que tal vez, pero las vacunas llegan con cuentagotas y la velocidad de contagio va a pasar seguramente en la velocidad de vacunas. No, esto no es como en Chile, donde la vacuna que se aplicó era de baja efectividad. Imagínense el escándalo que hubiera sido en la Argentina si se hubiera utilizado una vacuna que no estaba aprobada en fase 3 y se le hubiera aplicado a casi todo el mundo. Bueno, la vacunación chilena, que fue mostrada como un ejemplo, ahora empieza a tener sus agujeros porque los casos no terminan y se sabe que esa vacuna que se está utilizando, una de las vacunas chinas, es una vacuna de baja eficacia y que se termina utilizando sin papeles, floja de papeles, sin estudios de fase 3, sin embargo la usaron igual. En Argentina se están utilizando otras buenas vacunas. Esto no quitan los contagios. Ya vimos al presidente Alberto Fernández que se contagió aún estando vacunado, pero quita o baja o reduce casi a cero la mortalidad entre aquellos que están vacunados y se contagian. El problema es que las vacunas no llegan. Y para peor, como les decimos siempre, y parece que ahora algunos empezaron a enterar, las vacunas que fabrica la Argentina no están. Dijeron que iban a llegar en abril, primero iban a llegar en marzo, después iban a llegar en abril, las vacunas no llegan, no se sabe. Cada vez que uno pregunta, nadie quiere poner la cara, ni el laboratorio, ni el gobierno, nadie quiere decir dónde están las vacunas que se fabrican acá nomás en Garín, las vacunas de Oxford AstraZeneca que se fabrican acá, que parten con rumbo desconocido, que terminan en Estados Unidos porque dicen que México tiene un problema y después no vuelven para acá. Esas vacunas no están y en un mundo sin vacunas, ese empieza a ser otro de los problemas. El gobierno entonces tiene dos problemas, vacunas que no llegan y no hay consenso social todavía para ampliar las restricciones. Yo supongo que el gobierno debe estar monitoreando la temperatura social con estudios de focus group, con encuestas, con cosas para saber cuándo van a poder restringir. Pero hoy, por ejemplo, uno de los sanitaristas con los que hablé me decía, mirá, en 15 días vamos a tener que estar rediscutiendo estas restricciones porque no van a alcanzar, porque los contagios van a seguir. ¿Cuál es el horizonte que queda por delante? Imagínense cómo sería la Argentina con 30.000, 45.000 contagios por día. Nos preocuparíamos. La gente que empiece a saber que va a tener gente contagiada a su alrededor se preocuparía. Miren, hoy por primera vez me llamó alguien para decirme, por favor, hace algo a ver si puedo conseguir una cama en un hospital de Ciudad de Buenos Aires, para ver si yo conocía a alguien de ese hospital o del sistema de salud de la Ciudad de Buenos Aires y podía llamar a ver si le conseguía una cama para alguien. Esto nunca me había pasado en el año anterior de la pandemia. Empieza a ver eso.
La persona que empieza a circular, que no consigue lugar y en la desesperación empieza a pedir ayuda a los familiares, parientes, amigos, los conectados, los no conectados, los que tienen un conocido u otro conocido, a ver si pueden conseguir una cama. Esto con 24.000 contagios de hoy. Nada hace pensar que los contagios vayan a bajar. Si las cepas nuevas, que son más contagiosas, siguen circulando, como van a seguir circulando, van a seguir creciendo los contagios. Las vacunas, a lo sumo, salvarán a los que ya la tienen. Los otros tendrán que arreglarse como puedan y cada vez con menos cama. Mientras tanto, el gobierno, yo entiendo lo que hace el gobierno, no puede ir más allá con las restricciones porque no hay consenso social. Y esto es lo dramático. Yo no sé cómo se resuelve, pero sí sé que es dramático. La bala de plata de las restricciones duras ya se usó. Van a tener que haber muchas muertes o escenas mucho más dramáticas para que la sociedad vuelva a entender que frente a un crecimiento de contagios hay que cerrar. Por ahora no es el momento. Del otro lado, el gobierno tiene miedo de un estallido social. ¿De qué forma? No sabemos si será un estallido social de los pobres, de los ricos, de los comerciantes que no pueden laburar, de los que se quedaron sin laburo, de las víctimas del 10% de caída económica de la Argentina del año pasado, no sabemos. Pero el gobierno toma nota de lo que pasó en Formosa, donde hubo por primera vez una protesta inédita en años, y dice, no sea cosa que si algo sale mal, si nos vamos de rosca en las restricciones, se nos produzca un estallido social con final incierto. Bienvenidos, esto es GPS. La información es urgente y nos vamos ya mismo a la noche a ver qué está pasando con los controles. Vean, son las imágenes de la noche. Parece que algo tuvieron que ver a esta hora, a las 10:10 de la noche. Habría mucho más movimiento en cualquier parte. Tenemos imágenes de 3 lugares, uno en Capital, 2 en conurbano. Acá nomás, en Palermo, está Cristian Balbo. Cristian, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Rolando? Buenas noches. Ya rigen las restricciones y comienza la cuenta regresiva para que a partir de las 23 horas en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, los bares y restaurantes tengan que bajarle la persiana. A ver, todos estos comensales que estás observando aquí en Plaza Serrano, Rolando, pueden permanecer después de las 11, pero tienen que recibir el ticket y abonar. Es decir, hasta las 12 de la noche se van a poder quedar sentados sin ningún tipo de inconveniente, pero a las 11 ya no pueden pedir absolutamente más nada. Eso es la hora límite. Yo pensé que hasta las 11 se podían sentar. No que a las 11 tenían que dejar de consumir. Hasta las 23, exactamente, a las 23 pueden consumir lo que pidieron antes de las 11, es decir, todo lo que están consumiendo ahora lo pueden seguir consumiendo, pero de las 11 en adelante hasta las 12 de la noche van a poder quedarse sentados. Pero fíjate vos cómo ya están en plena plaza el personal del gobierno de la ciudad. Tenés Agencia Gubernamental de Control, el personal de prevención, policía de la ciudad, hasta los bomberos llegaron. Están esperando, están mirando el reloj, esperando que lleguen las 11 de la noche. Qué lindo clima para estar cenando. El operativo. Estás cenando y viene uno y te dice, bueno, muchacho, terminando la cerveza, que esto se acaba. Es que es así. Después de las 11 de la noche ya no puede haber ningún mozo o personal de los bares o restaurantes llevando algo a las mesas. Sí, hasta las 12 de la noche te podés quedar sentado y a las 12 sí, todos a casa, las persianas de todos los bares y restaurantes bajas y ya no puede quedar absolutamente nadie. No es un clima muy amable, ¿no? Que ya a las 11 de la noche te digan, bueno, te traen la cuenta y empiezan a levantar las sillas a tu lado. Así tiene que ser. Fíjate vos la cantidad. Hay gente, te digo. Hay mucha gente que está obviamente al aire libre, ocupando parte de la calle inclusive. Y está Julio Bogado, que es el dueño de uno de los bares, que tiene bastante comensales a esta hora de la noche. Y sería bueno que vos puedas conversar con él para darte los detalles de cómo va a ser la lógica a partir de las 11 de la noche. Julio, ¿cómo se van a manejar ustedes? Ya está el personal de la Agencia Gubernamental de Control de la mano de enfrente. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, el personal... nos vamos a manejar como nos manejamos desde que terminó la cuarentena y empezamos a
Me parece que tiene a trabajar un poquito. A ver, Cristian, me parece que tiene el retorno. Ahí a ver si lo podemos resolver, porque lo debe estar un poco volviendo loco nosotros, porque estamos acostumbrados a que nos vuelva nuestro propio hoy con las transmisiones, pero la gente común puede que no. ¿Me escuchás, Julio? Sí, te escucho, Rolando. Buenas noches. Buenas noches. A ver, ¿cómo cuánto te afecta la recaudación a vos terminar a las 11 de la noche? Proporcionalmente de lo que venías facturando, ¿cuánto te corta? Y va a cortar más del 50% fácil. Oh, y ya no es que venía de un festival de gente, ¿no? Porque ya hay poca plata en la calle y había menos gente, ¿no? No, por supuesto. Esto estuvo bien hasta fin de diciembre. Después nos bajaron a la 1 de la mañana. Después nos subieron a las 2 y estábamos hasta las 2 de la mañana ahora. Sí, y además la gente estar manejando. Ahora la gente va a salir menos también, ¿no? Porque sabiendo que a las 11 de la noche te traen la cuenta y ustedes empiezan a levantar las sillas alrededor, hay que ver quién se queda, ¿no? Quién le va a dar ganas de salir a cenar en ese contexto. no, la gente va a salir, obviamente va a salir menos, Rolando, pero va a consumir hasta las 11 y va a estar sentada hasta las 12, con lo que pidió antes de esa hora. ¿Sentís que hay miedo a la gente a los De 11 a 12 contagios? no pueden pedir nada. No, para nada, y menos en la plaza. Los protocolos que tenemos nosotros desde un principio y todos los locales, colegas míos, no tienen ningún miedo en absoluto. Claro. Yo Julio, lo que creo que esto va a fomentar las fiestas clandestinas, que se junte más gente en las casas, todo lo contrario de lo que tendrían que haber hecho. claro, bueno, esa es una de las restricciones sobre todo que han puesto, ¿no? Tratar de evitar las reuniones familiares. Por eso, pero si están abiertos los bares a cualquier hora, 4 o 5 horas, con el distanciamiento social que hay y los protocolos, no habría tanto contagio. Claro. Julio, te agradecemos el contacto. Termina acá y se va a las plazas. Sí, claro. Gracias por el contacto. Cristian, ¿están haciendo algo con las plazas también? Mirá, por lo pronto, el personal del gobierno de la ciudad está en la plaza y lo que hicieron fue retirar a los vendedores ambulantes que estaban. Ya los han retirado a todos, pero fíjate vos, crucemos para que puedas observar. Acá tenés los bomberos, por ejemplo, que van a participar del operativo. Más adelante el personal ya de fiscalización de la ciudad. Esta plaza suele estar siempre con artesanos. Fíjate que no hay nadie ahora, no ha quedado ningún artesano. Sí. Ahí tenés al personal con el chaleco celeste, amarillo, perdón, de la agencia fíjate si te gubernamental de cuentan qué van a control. hacer. Acá de fiscalización. A ver, ¿hay alguno que nos pueda contar? A ver quiénes, porque son varios. ¿Cómo sería? Arrancan, perdón, ¿qué tal? Para 24, estamos por Orlando Graña. Solamente el detalle, a las 11 no arrancan. A las 11. Hasta las 11 pueden consumir y tienen que pedir el ticket. Sí, pero perdóname, no te puedo... Sí, no hay ninguna autoridad. Claro. Es todo personal que está... Pero fíjate cuántos son, están distribuidos por toda la plaza. Allá, fíjate, ahí te va a mostrar Sebastián. Mirá, Rolando, tenés una docena de trabajadores del gobierno porteño, imagínate, de prevención de la ciudad. Vos vas llegando a esta hora. Se están organizando. Mirá cómo se organizan. Vas llegando a esta hora, sabés que te quedan 45 minutos y que te tenés que ir, o que por lo menos que ahí ya no podés consumir más nada. Hay que organizarse muy bien para salir a cenar o a salir a tomar una cerveza ahora, porque si no... Sí, toda esta gente que está acá, Rolando, ya fíjate vos cómo se van a empezar a distribuir, se van a ubicar delante de los bares, porque estamos cerca a la hora, o sea, ya estamos en la cuenta regresiva, queda menos de una hora para que comience a regir el decreto. A partir de las 23 ya no pueden, ellos van a estar fiscalizando que en los bares y restaurantes ya después de las 23 claro, no lleven ningún plato o bebida a la mesa. Mirá cómo se están ubicando acá. Ahí están los bomberos también, como te decía. Y esperando que llegue el momento, rige el decreto ya a partir de hoy viernes 9. Claro, imagínate, estás tomando una cerveza gente en los bares y restaurantes. y en 40 minutos pasa al lado tuyo el inspector y te dice, a ver el ticket, Cristian. ¿a qué hora se lo facturaron? ¿Se acabó? Acerquémonos si querés enfrente. Cristian, ¿cómo te va? Rodrigo Salemi. Igual, Rolando, permitime algo. O sea, ¿Qué tal? si uno ve las escenas que nosotros estamos viendo en los hospitales y en las clínicas privadas durante todo el día,
No sé si te quedan muchas ganas de salir a tomar una cerveza. No, eso preguntaba. O sea, la verdad que la realidad sanitaria que estamos viendo es grave. La ocupación de terapia intensiva ha bajado casi en 20 años el promedio internacional de la terapia intensiva. ¿Qué quiere decir? Que durante la primera ola que tuvimos un promedio de edad de internados en las UTIs era de 70 años, hoy estamos viendo que el promedio de edad ha bajado a 50 años. Yo no sé cuántas ganas te quedan de salir. Bueno, pero es que este es el contraste social, que vos que estás en las terapias intensivas, nosotros que nos la pasamos leyendo los diarios, escuchando los relatos, sabemos que la cosa está grave, pero hay un porcentaje social y una cantidad de gente que dice, bueno, más sí, vamos para adelante. Sí, Señor Cerolini, sí. Sí, acá está, ¿Rolando? Sí. Mira, acá están las chicas, a ver si puede cruzar Sebastián. ¿Qué tal? ¿Están al tanto de que hasta las 11 pueden consumir? Sí, estamos al tanto, por eso vinimos temprano. ¿Antes solían salir más tarde? Sí, o sea, se ríen, boluda. O sea, veníamos acá a ponerle a las 10 y... No, 11 hasta las 2. ¿Y ahora a qué hora llegaron? ¿Recién? Bueno, recién nos sentamos acá, pero estábamos acá dando vueltas hace un rato. ¿Y después qué hacen? O sea, se adelanta el horario. ¿Y después qué van a hacer? Me pregunta Rolando Araña del Piso. ¿Cómo viene la noche? Volvemos a nuestras casas y nos quedamos entre nosotras, nada más. Cada una va a su casa después. Sí. Sí. Es que tampoco tenemos como muchas cosas para hacer, así que nada, nos quedamos. Nada. Igual a tomar algo, Rolando, encontrarse y después a casa. Claro, quedarse con tus amigos, no nos juntamos con más gente. No, porque estuvo la preocupación por las fiestas clandestinas y todo eso que se viene dando. Claro, no, eso no, nosotras no tenemos mucha idea. Mejor así, mejor así. Bueno, las tres chicas que han decidido, en vez de salir a las 11, Rolando, salir a las 10, una hora antes, porque estaban al tanto del decreto. Espera un cachito, aquí Cerolini le quiere decir algo, Fer. No, que bueno, yo entiendo, perdóneme, pero yo entiendo que la gente esté preocupada porque algunos querrán salir, todos, pero... Y otros facturar. Bueno, está bien, pero quieren facturar, pero no se puede facturar porque ya están perdiendo plata porque hay un desastre. Cuando hay una guerra, si usted pensó en la Segunda Guerra Mundial, duró 7 años, ¿usted se creía que estaban los bares abiertos, la gente salía? No, estaban en guerra. Acá la guerra es abstracta, es contra un virus. Pero el nivel de muerte, yo hoy pasé por varios noticieros, había un par de casos de homicidios. Se hablan de homicidios. Hay 6 homicidios por día en la Argentina. Y estamos hablando de 290 muertes o 300 muertes por coronavirus. Como son abstractas, es infinitamente mayor el número. Acá está pasando una implosión. Hay una cantidad de muertos que es impresionante. Es una cancha de River. Ya tenemos una cancha de River lleno de muertos coronavirus. Entonces, no puede ser que, bueno, usted me dice, a ver, inclusive las estadísticas dicen, cerraron el 40% de los bares porteños y lo atribuyen a unas cifras cercanas a los 800 bares. Estamos hablando de 800 bares. Bueno, 800 bares, ¿cuántos empleados tienen? Si usted dice, bueno, acá hay 10.000 empleados, 12.000 empleados, si hay que subsidiar 12.000 personas para que la gente no muera como pajarito, me parece que hay que subsidiar y resolver ese problema, pero no preocuparse porque hay 800 tipos, hay un montón de gente que está sin laburo, que no puede salir a trabajar, no puede andar a hacer Uber, no puede hacer nada, pero él no está, yo creo que el error es que esto, ¿a quién le toca? Bueno, el error... El problema es a quién le pero toca. que ya le toca a todo el mundo, usted conoce, yo he tenido COVID y personas cercanas... Hay parientes que han muerto y hay gente que estuvo a punto de morir. Digo, con esta cifra que estamos hablando, todos tienen que conocer a alguien. Entonces usted me dice, pero no hay consenso social. Hay cosas que no se hacen por consenso social. Cuando en Francia salen y dicen, bueno, hasta acá llegamos, o sale Merkel y dice, hasta acá llegamos, hay un momento que usted sabe esa frase famosa, a los tibios los vomita Dios. Hay un momento en que dice, bueno, muchacho, esto no se puede hacer y no se puede hacer. El asunto es si la cuestión, si la Argentina es gobernable. Digo, es la cuestión de gobernabilidad, hay que ver si las sanciones se pueden poner. Porque las restricciones, no hay mejor restricción que la que se cumple. Pero no es y no hay peor que la que no se cumple. Pero entraron en el Capitolio, entraron una manga de locos al Capitolio a hacer cualquier cosa y pasó en Estados Unidos. Está ingobernable Brasil, está ingobernable Chile, todo está ingobernable, porque esto es una cosa ingobernable. Entonces, lo que tiene que decidir usted no hacer la política en base a lo que le dice el otro. Si usted está gobernando, no puede hacer la política porque se la dictamine la oposición. No, pero entonces hay que tener la decisión bien puesta y decir hay que cerrar. Entonces, y si sale mal, ¿quién paga?
Pero sí, a ver, pero es que va a salir mal con las cifras que estamos hablando. En Brasil, la semana pasada, hace 3 días en Brasil, 4.000 personas. murieron 4.200 personas. Solo 150 menos que el peor día de Estados Unidos. Estados Unidos tiene 360 millones de habitantes y Brasil tiene 200. Las cifras es una cosa escandalosa lo que está. Va a terminar mal, seguro que va a terminar mal. ¿Sí? Y están en Europa Central, está mal. Está cerrado Roma hoy, está todo cerrado porque no se puede manejar. Entonces, ¿qué querés hacer? Lo que tenés que hacer es que haya la menor cantidad de muerte posible, el menor golpe a la economía. Ahora, pensar que se va a crecer la economía con esta pandemia. Pero el problema es que esos países tienen más plata que la Argentina, pero eso lo vamos a seguir discutiendo más adelante, porque como si faltaran pocas cosas en este país. Hay un bruto terremoto judicial que hace foco nada menos que en el expresidente Mauricio Macri. Es como si se fueran confluyendo diferentes malas noticias para Macri. Una de ellas, que si quieren es la menor, trascendió entre ayer y hoy cuando el Estado Nacional le dijo que no a la propuesta de quiebra, o sea, la propuesta de pago que había hecho el grupo Macri por la quiebra del correo. Le dijo, no, esto es una miseria, no, basta de estrategias dilatorias. Y ahora falta que la jueza decida y pida la quiebra. Macri dice que lo están persiguiendo políticamente, bueno, lo habitual en este tipo de cruce de argumentos. Pero esta es una de las historias. La otra historia es la que arrancó la semana pasada cuando yo les conté el escándalo de las visitas a Olivos, ¿sí? Los 2 jueces de casación más conocidos, que eran como triquitraque, Hornos y Borinsky, iban a Casa de Gobierno, 6 visitas para Hornos, después había 15 visitas del juez Borinsky, supuestamente a jugar al tenis, al pádel, al fútbol, a Olivos, y estas visitas quedaron registradas. Ahora se sabe, lo contó el presidente Alberto Fernández hoy, horrorizándose, que ese registro de visitas que en un primer momento le había pedido la ONG Poder Ciudadano fue truchado para que no saltaran visitas que el gobierno consideraba sensibles. Y recién, tiempo después, cuando se consiguió el registro verdadero, se comprobó que las visitas, el listado de visitas a ver a Macri había sido expurgado. ¿Quiénes aparecían en ese listado? Los jueces, sobre todo los jueces de casación. Pero esto fue lo de la semana pasada. Esta semana se habilitó la posibilidad de conocer los datos de los cruces de llamadas telefónicas en otra causa judicial. La jueza María Servini tenía demorada una investigación de lo que se conoce como la mesa judicial. Miren, hace 4 años un juez federal me dijo: el problema es que estos tipos armaron una mesa judicial. A mí, les confieso, dije, ¿y? Me dice, ¿no te das cuenta? Armaron una mesa judicial. ¿Y? Me dice, bueno, esta mesa judicial es una agrupación de funcionarios o semifuncionarios allegados a Macri que se sientan para ver cómo apretar a los jueces y lograr a través de la justicia lo que quieren ellos políticamente. O sea, lo que antes se utilizaba, siempre hubo aprietes en la política, antes se hacían o por soborno, o por secuestros, o con una 45 en la cabeza. Bueno, el PRO había encontrado, la coalición Juntos por el Cambio, los que se decían que eran republicanos, que venían a refundar la República, los que venían a luchar contra la corrupción, bueno, armaron una mesa judicial que ahora se sabe, en función de la correlación de los llamados telefónicos más los llamados telefónicos que hacían los tipos de la mesa judicial, más los fallos que salían, que eran la manera de apretar a los jueces. Y ojo que solamente se conocen las llamadas telefónicas, porque ustedes saben que ni las llamadas por WhatsApp ni las llamadas por Telegram se pueden rastrear. La pericia judicial de la DAJUDECO, que es la dirección que audita las llamadas telefónicas, comprobó que había cantidad de llamados entre los operadores de la mesa judicial de Macri con los jueces. Hasta ahora se sabía de llamados con algunos jueces y con algún miembro de la Corte Suprema. Presten atención porque nosotros estamos en condiciones de contarles que va a haber una bomba judicial. ¿Cuándo? Y no sé, una semana, 2 semanas, semana que viene. Dependerá si la jueza Servini, que tiene COVID ahora, puede recibir esta pericia de la DAJUDECO. Va a haber una segunda parte de la pericia de la DAJUDECO que ya organizó
un software especial por el cual las llamadas de los operadores judiciales de Macri y del propio Macri van a terminar cruzadas con algunos fallos sensibles. ¿Sí? Entonces, van a decir, bueno, a ver, tal día, Pepín Rodríguez Simón llamó a tal juez y 2 días después salió un fallo contra, no sé, la causa del memorándum con Irán. Y así van a rastrear de qué manera coordinaban con los jueces, el Poder Ejecutivo coordinaba con los jueces los fallos. Yo sé que a muchos de ustedes me dirán, ¿y esto no pasaba siempre? No, la verdad es que no pasaba siempre. Y mucho menos pasaba de un gobierno que se jactaba de que los corruptos eran los otros, los apretadores eran los otros, y como siempre le echaban la culpa de todo lo que pasaba a los demás y veían la paja en el ojo ajeno, y ellos mismos no solo no veían la viga en el propio, sino que además eran una manga de trucho que ponían una cara para hacer justamente lo contrario. Para ponerle nombre y apellido a todo esto. Cuando aquel juez federal me cuenta lo de la mesa judicial, yo le pregunto, ¿y quiénes son? Y me dice, mira, la mesa judicial son Daniel Angelici, José Torello, jefe de asesores del propio Mauricio Macri, Pepín Rodríguez Simón, que es el más activo, ahora me voy a detener en los llamados de Pepín Rodríguez Simón, Pablo Crusellas, que era el secretario legal y técnico de Macri, Germán Garabano, que era el ministro de Justicia, Juan Bautista Maíquez, que es uno de los muchos maíques que andan dando vuelta en el entorno del macrismo, y Bernardo Saravia Frías, que era el procurador del Tesoro. También estaba Pablo Tonelli, que era diputado y también tenía un lugar en el Consejo de la Magistratura. Todos estos se sentaban y decían, bueno, a ver, ¿cómo hacemos? Tenemos que avanzar en la causa contra el grupo Indalo. Bueno, llamemos a tal juez, llamemos a tal otro, y ahí apretaban a lo que tenían que apretar, y los que no, les iba mal. Recuerden, claro, ahora cuando uno lo mira en retrospectiva, la jueza María Servini dijo, nunca me apretaron tanto, nunca me presionaron tanto en ningún gobierno. Y uno pensó, digo, bueno, la señora es una frase extemporánea, dijo eso y no dijo más nada. El juez Rodolfo Canecoba Corral dijo otro tanto, nunca me presionaron tanto en ningún gobierno. A los 2 camaristas que dejaron en libertad, a Cristóbal López y Fabián de Sousa, los sacaron, a uno lo hicieron jubilar y al otro lo sacaron del fuero. Los jueces, uno de ellos era Fara, el otro era, creo que Ballesteros. Los corrieron del fuero y así iban apretando. Ahora bien, los que accedieron, uno tiene derecho a preguntarse, ¿por qué accedieron? Los que accedieron a esos fallos, ¿lo hacían por simpatía ideológica con Macri? ¿Lo hacían por plata? ¿Lo hacían por promesas de ascenso? En el caso del juez Borinsky, había mucho rumor en Comodoro Pi, porque no solamente ellos hablan en Comodoro Pi, nosotros también nos enteramos de las cosas que pasan en Comodoro Pi. El juez Borinsky que se jactaba de que él podía ser uno de los futuros miembros de la Corte Suprema. Pepín Rodríguez Simón, este es uno de los operadores que yo le estaba diciendo. Un señor desconocido para el gran público. Ustedes me dirán, ¿tenía un cargo en la justicia? No. ¿Tenía un cargo en una área del Ministerio de Justicia? No. Era accionista, miembro del directorio de YPF. Entonces todavía se convierte, acá tenemos algún detalle de las llamadas de Pepín Rodríguez Simón que ahora están, ¿sí? Ahí está. Era un hombre que reportaba directamente a Macri, ¿sí? Ahora está en Uruguay y el 26 de mayo tiene que ir a declarar en el juzgado de Servini por una causa gravísima que lo acusan de haber participado de una asociación ilícita, ¿sí? Para atacar, desguazar y apoderarse de los bienes del grupo Indalo. Por eso está aquí en los estudios Fabián de Sousa, con quien no vamos a hablar de televisión, pese a que es un empresario de medios, porque estamos compitiendo en este mismo momento con uno de los medios del grupo Indalo, sino que vamos a hablar de justicia y vamos a hablar de política. Los llamados de Pepín Rodríguez Simón, hasta ahora se conocían que eran con uno de los jueces de la Corte Suprema, con Carlos Rosenkrantz. ¿Qué tenía que hacer un directivo de YPF hablando con un juez de la Corte Suprema? Muchos llamados. Esperen que por acá tengo anotada la cantidad de llamados que hacía Pepín. 59 llamadas a Rosenkrantz. Hablaba también con el socio de Rosenkrantz, ¿sí? Con Gabriel Bouzat. También hablaba con Horacio Rosati, otro de los miembros de la Corte Suprema. Y ahora se supo que Darío Nieto, recuerden, el secretario de Macri, tenía agendado en uno de sus memos, porque él borró todas las llamadas, pero tenía agendado en uno de sus memos, necesita hablar con un juez de la Corte, todos dicen que se trata de Ricardo Lorenzetti,
por la cuestión de Cristóbal López. ¿Qué tenía que hablar, según el propio secretario de Macri, con el juez Lorenzetti sobre Cristóbal López? ¿No era que la justicia era independiente? En este punto uno dice, muchachos, no nos mientan más. Esos jueces que ponen cara de somos tan serios institucionalmente, somos el resguardo moral de la patria, dicen eso en público, dicen eso en sus fallos, porque hay que leer los fallos. Ustedes porque no los leen, nosotros nos tomamos el trabajo de leer los fallos, hablan como si fueran el bronce encarnado. Y resulta que por otro lado negocian las cosas por plata, por ascenso, por ideología, por lo que sea, negocian como si fueran mercachifles. Esto es lo indignante. Entonces acá, fíjense lo que se viene. Hay jueces de la casación que decían que iban a jugar al tenis, que eran, y a ver si eran tan amigos del presidente y les gustaba tanto ir a jugar al tenis y al pádel con el presidente, si hubieran corrido de los fallos, si hubieran inhibido, si hubieran hecho un costado. Sin embargo, no. El propio juez Borinsky, el mismo que yo les conté, que apareció 15 veces jugando al tenis y al pádel, supuestamente, con Macri en Olivos, hoy dijo, no, ¿cómo me voy a inhibir yo de la causa de espionaje donde está acusado Macri? No, estos son trascendidos, son rumores. No, las visitas están comprobadas. Entonces, ¿qué hacen? Se sientan sobre los expedientes como si fueran miserables. Se sientan sobre los expedientes y dicen, no, a ver si el expediente sale de mis manos y yo pierdo el control. Necesitan mantener ese pacto de protección, no sea cosa que se los lleven puestos. El juez Borinsky, entonces, tiene 15 visitas a Olivos. No se inhibió de la causa, tiene que fallar un detalle sobre si la causa de la inteligencia de Macri. Recuerden aquellas cosas que nosotros presentamos acá en GPS, las llamadas y las cosas que le grabaron al hombre de confianza de Magdalani, que decía cómo había que espiar a los presos kirchneristas en las cárceles. Bueno, todos esos muchachos, la Cámara de Casación quiere traer esa causa para Comodoro Pi para poder maniobrarla, porque saben que ellos mismos quedan pegados. La pericia que se viene de la de Judeco va a analizar otro periodo más cercano en el tiempo, a la salida de Macri del poder, y ahí es donde todos los que la vieron dicen, esto es un escándalo, esto es peor que las visitas a Olivos. ¿Qué puede haber peor que las visitas a Olivos? El entrecruzamiento de las llamadas de Macri. ¿Con quién? Con los jueces con los que Macri no tenía que hablar. Fíjense que Macri en un momento dado comete un acto fallido y cuando le preguntan por Cristóbal López y por qué lo habían liberado Cristóbal López, los jueces de la Cámara dicen, no, esto no era lo acordado. ¿Cómo lo acordado? El presidente no tiene nada que acordar. Digo, ni el presidente ni sus muchachos de la mesa judicial tenían nada que acordar con los jueces. Se supone que ellos son los republicanos los que iban a dejar correr y trabajar a la justicia. Así están las cosas y así es lo que viene. Prepárense para unos días muy agitados, sobre todo en lo que tiene que ver, nada menos que con la figura del propio Mauricio Macri. Acá no es un ministro que puede haberse choreado un vuelto, una licitación, no. Esto va directamente al corazón de Macri, a su gente de confianza, a la mesa judicial y al teléfono de Macri. Por eso Macri está tan loco presentando recursos todo el tiempo a ver si alguno de los jueces amigos que le iban a visitar Olivo dice no revisen el teléfono de Macri. ¿Lo hacen para defender a Macri? No, lo hacen para defenderse a ellos mismos. El caso del Grupo Indalo se ha convertido en el caso testigo de esto. Ustedes recuerdan cómo era la historia, Cristóbal López, Fabián de Sousa, terminaron presos por una acusación que decía que se habían quedado con la plata del impuesto a los combustibles, ¿sí? Y después, pese a que habían hecho un plan de pagos, con esa plata no se la habían pagado y los acusaron de malversación de fondos públicos, porque eso era dinero de impuestos públicos que no habían liquidado. Con esa acusación terminaron presos. Hay un juicio, se está instaurando, se está sustanciando el juicio oral contra Cristóbal López y Fabián de Sousa, y en ese juicio oral, buena parte de las cosas que se dijeron, la pericia de la AFIP, etcétera, etcétera, se van cayendo, y todas las cosas que se dijeron en algún momento, y que dijeron muchos colegas, se van cayendo. En paralelo, de Sousa y Cristóbal López contraatacaron y dijeron, acá hubo una asociación ilícita para perseguirnos políticamente, para quitarnos nuestras empresas y para luego desguazar las empresas del Grupo Indalo y quedárselas entre ellos o entre sus testaferros. ¿Más o menos es así? ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, en parte. En parte de lo que nos tocó vivir
a partir de los primeros días del gobierno de Mauricio Macri, nosotros nunca creíamos que iba a pasar en la Argentina. En su momento pensamos que en realidad venía un proyecto político nuevo que iba a instaurar en la Argentina otro modelo de país diferente al que se había desarrollado en los últimos 12 años, pero que, pero rápidamente se instaló. Pero que iba a respetar las instituciones. De Cristina y de los Kirchner. El tema del testaferro de Cristina de los Kirchner es una cuestión que un sector importante de la política y un sector importante de los medios de comunicación construyeron desde mucho tiempo antes del 2015. O sea, la construcción de testaferro de los Kirchner, la construcción del homicidio de Niman, la construcción de un conjunto de ideas-fuerzas que le permitieron a un sector político usarlas para que la sociedad desmerezca el trabajo que había hecho durante 12 años un proyecto político en Argentina, hizo mella en las elecciones y lograron que ellos lleguen. En lo personal pensé que iban a ser muy respetuosos de la República, porque vengo de joven de ser un militante del radicalismo. Y nosotros, nunca imaginaste que iban a terminar presos. No, jamás. Pero yo pensé que iba a ser... Pero hubo una conversación donde Macri le dijo a Cristóbal... Personalmente yo no, sino yo fui el gestor de la conversación en día previo a la primera vuelta electoral del año 2015 con Miguel de Godoy. Coordinamos una reunión para el domingo, creo que era 27 de octubre, en la cual Mauricio Macri con Cristóbal López tuvieron una reunión en el domicilio de Franco Macri, en la cual la reunión era acerca de cuál iba a ser la posición que iba a tener el Grupo Indalo o los medios del Grupo Indalo, que es una parte no tan significativa en el giro ordinario de nuestros negocios, con respecto a si él ganaba a un proceso de instalar socialmente en la conciencia de la sociedad la vinculación de la presidenta en su momento Cristina Fernández de Kirchner con la corrupción y que ello derivase en un proceso que terminase encarcelada y por consiguiente el peronismo y el kirchnerismo como fuerzas totalmente minoritarias sin oportunidad de ser poder y gobierno en Argentina. A eso, por supuesto, Cristóbal se negó. Digo, mirá, yo desconozco lo que me estás diciendo, yo no formo parte de ninguna organización delictiva y además, como empresario, mi rol es hacerlo. Y yo no voy a sumarme al ejercicio de inventar o de construir situaciones en la conciencia de la sociedad a efecto de lograr un fin político tuyo, de quien corresponda, pero no lo voy a hacer. ¿Tuvieron alguna advertencia para una venta hostil antes de la causa que los lleva presos? Sí, muchas. Nosotros fuimos presos el 19 de diciembre del 2017. La persecución con nosotros empezó en enero del 2016 a través del señor Fabián Rodríguez Simón. ¿Cómo? ¿Él habló con ustedes? Habló con Cristóbal López y con Federico Achával, quienes son accionistas y gestores del negocio del juego en la ciudad de Buenos Aires, en el Hipódromo Palermo y en el Casino Buenos Aires, que son los barcos, en lo cual les exigió el pago de tributos que hasta ese momento no eran exigibles en la ciudad, le exigió el pago de ingresos brutos y le exigió que esos ingresos brutos sean retrotraídos hasta el momento no prescripto, que eran 5 años para atrás. Pero eso podía ser una conversación de funcionario. Sí. ¿O que era un apriete? No era, digamos, primero porque no era una ley la existencia de ese tributo en la ciudad de Buenos Aires y en la Argentina. Por consiguiente, venir a exigirte 5 años para atrás un concepto tributario que no es ley es un apriete. El segundo concepto es que Fabián Rodríguez Simón no cumplía ninguna función dentro del gobierno nacional a ese momento. ¿Trabajaba por YPF? No, porque en YPF, el directorio de YPF, la asamblea se convoca en el mes de abril. En abril ¿Qué hablaba en nombre de Macri? Hablaba en nombre de Macri,
directamente en nombre de Macri. En ese momento todavía el juego del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dependía del gobierno nacional, de Lotería Nacional, con lo cual él hablaba en representación de Mauricio Macri. ¿Les querían sacar los casinos o quedarse? ¿O que ustedes paguen más plata? No, ellos contribuyan querían más llegar plata. a un escenario en donde el punto de tributación que tenga el juego permita que el negocio se mantenga en equilibrio, ni gane ni pierda. Y de esa manera hacer que el negocio sea insostenible en el largo plazo. Este fue el primer capítulo. Ese fue el primer capítulo. Después hubo un capítulo en el año 2019 en el cual el objetivo sí ya fue directamente denunciarlos. Rodríguez Simón lo convoca a uno de los socios nuestros vinculados al juego, que es Ricardo Benedicto, lo convoca a su casa. Eso es con posterioridad a que en forma personal yo hice la denuncia en el juzgado de María Servini Cubría, denunciando la asociación ilícita de todas las cosas que nos había tocado vivir. Ustedes están denunciando que se asociaron para atacarlos. Nosotros estamos denunciando que el Poder Ejecutivo, en cabeza de Mauricio Macri, con un conjunto de sus funcionarios, funcionaron como una organización delictiva, usufructuando del poder del Estado y la organización del Estado para ir generando distintos tipos de contexto en el cual las compañías se hicieron inviables y en el cual nosotros terminamos presos. Pero yo te digo, la justicia le dio lugar a eso. Porque desde el primer día nosotros decimos que esto no era posible sin el acompañamiento de sectores de la justicia. Y yo te digo también, ¿y tantos jueces? Porque digo, primera instancia, la Cámara, la Casación, llegó hasta la Corte. Mirá, en el caso por el cual estuvimos presos, la AFIP hace una denuncia el 14 de marzo del 2016, en lo cual nos denuncia por insolvencia fiscal fraudulenta, que es un delito del penal económico. Sí, es quedarse con la plata de los impuestos. Es que no es quedarse con la plata de los impuestos. Insolvencia fiscal fraudulenta es decir, che, si mañana si yo tengo una acción de cobro contra esta persona tiene conocimiento que hay una acción de cobro y se está desapoderando de sus activos. O sea, vos me tenés que haber notificado que me tenés que cobrar impuestos que yo no pagué y una vez notificado, yo lo que estoy haciendo es desapoderando. Es lo que está haciendo Pepín Rodríguez Simón ahora. Se está desapoderando de su patrimonio en terceros. Solamente quedan algunos terrenos. Entonces nos denuncian por insolvencia fiscal fraudulenta. En esa denuncia de insolvencia fiscal fraudulenta, la doctora Straquia es en el mega show de 200 allanamientos en toda la Argentina, en las distintas actividades económicas que desarrolla el grupo. ¿Ustedes habían metido algo? Nada. ¿Y entonces? Pero había que hacer algo. Denunciar la insolvencia fiscal fraudulenta. Eso fue en marzo del 2016. En junio del 2016, la jueza del penal económico, la doctora Straquia, resuelve que se declara incompetente porque no existe un delito de insolvencia fiscal fraudulenta o de evasión. Y dice, no se dan ninguna de las condiciones objetivas que establece la ley para que estos delitos puedan ser denunciados. Y dice, me declaro incompetente porque si puede existir un delito de orden mayor, que lo investigue la justicia federal. Se lavó las manos. No se lavó las manos, no se lavó las manos, no se lavó las manos. No existía, yo soy contador, no existía un solo argumento para poder denunciar un concepto de insolvencia fiscal fraudulenta o de evasión. Yo te voy a confesar que durante mucho tiempo dije, bueno, no puede ser que todo esto esté sucediendo y no tengan una prueba. Después, cuando estuve mirando el juicio de Indalo, las pruebas empezaron a caer. Pero una de las cosas que más me llamó la atención es esto que te voy a hacer escuchar ahora, que es lo que termina confesando Alan Ruiz sobre lo que había que hacer con ustedes, que eran los presos de Ezeiza. Escúchenlo. Lo primero que vamos a hacer es, él va a definir, tenemos que definir con Cristian una unidad que sería o Ezeiza o Marco Paz. Hay un pabellón que lo vamos a hacer completo, lo vamos a alambrar, lo vamos a equipar todo y ahí vamos a meter todos los políticos. Están operando a full desde adentro, boludo. Está operando mucho de vidrio, está operando el Corvo Larroque, que yo necesito siempre a Teche. En principio vamos a reunir toda la información de la visita, el campo, que se mueven. Yo ya vengo haciendo algo con Cristian y venimos haciendo algo porque Andrea y
Denis ya hicieron un listado de todos los políticos que están en cana, todos los que están metidos en una causa, todos los que tienen que ver con esto por un pedido que nos hizo Bonadío. Y con eso empezamos a hacer todas las visitas. Y lo que tenemos que hacer es todo lo que son los lugares y después tenemos que ver qué políticos, quién vamos a meter con quién. Nosotros, desde el primer día que llegamos a la cárcel, sabíamos que había muchas cuestiones que eran permanentemente observadas. ¿Ustedes alguna vez entre los presos sospechaban que estaban cableados, o como dicen ellos, alambrados? Sospechábamos y se rumoreaba. La idea es armarle todo preparado como para empezar a pasar información de algunos sectores que están complicados. Por ejemplo, hay chabones de la política que no los tenemos en la lista. Y bueno, la idea es armar un lugar donde van a pasar la visita. En ese lugar donde va a pasar la visita le vamos a meter un equipo técnico, ahí le voy a meter a Johnny con el gordo, para que le hagan forencia de los celulares, todo que dejan ahí, para empezar a chocar información. Les daba la posibilidad de poder escuchar las conversaciones de los teléfonos que nos comunicaban con la familia y con los amigos. Esos mismos teléfonos son los que usábamos nosotros para comunicarnos con los apoderados, con lo cual teníamos que establecer permanentemente estrategias a efectos de sobrevivir cada una de las compañías. Ahí en el medio vamos a tener que hacer un seguimiento de algunas personas, porque son los que van a operar políticamente contra. Si tantas pruebas tenían, ¿por qué necesitaban escucharlos cuando estaban presos? Es que no había una sola prueba de un delito, porque no cometimos ningún delito. Lo que necesitaban era inventar y generar en la conciencia social permanentemente eventos y efectos en el cual la sociedad en el cual una parte sustantiva de la sociedad les creía y una parte generaron, porque hay mucha gente que piensa que ustedes todavía... Sí, que somos ladrones, absolutamente. Absolutamente, una parte... ¿Cómo se levanta eso? Pero no solamente somos ladrones, o sea, lo que han logrado es que una parte de la sociedad crea que nosotros seamos delincuentes. Yo creo que por suerte día a día eso se achica cuando se va conociendo la realidad, pero la otra cosa que han logrado es que somos muertos civiles. O sea, nosotros, a excepción de tener un documento, un DNI, no tenemos más nada, estamos totalmente inhibidos, no tenemos acceso a una cuenta corriente, estamos totalmente embargados, nos embargaron todos los fondos, nos quebraron las compañías más importantes, nos sacaron del manejo y del control de las compañías. Y hoy el combustible la quebraron. Sí, claro, la vendieron. Banco Finansur lo quebraron. Las demás compañías no quebraron y se sostuvieron en un proceso que se tuvieron que concursar, sobreviviendo con el trabajo y el esfuerzo de los trabajadores. O sea, ustedes saben bien lo que en algunos canales... Es difícil que mantener una empresa en Argentina. En algunos canales decían, cierren esa canaleta. El señor Jorge Lanata, desde TN, decía, cierren esa canaleta, mientras 400, 500 compañeros de la actividad estaban cobrando el sueldo en 11 cuotas y sosteniendo C5N para poder seguir teniendo un ingreso y un lugar donde ir a trabajar. ¿Vos pensás que Macri se equivocó ahí? Digamos, si Macri hubiera tenido la velocidad que tuvo con Oil Combustible, ¿se hubiera animado a hacer también lo mismo con C5 y con todo el grupo? Si yo lo analizo políticamente, yo creo que Macri se equivocó. Sé que se construyó el enemigo, el peor enemigo. No, pero digo, si te hubieran cerrado todo junto, incluido el canal, es probable que... Y mira, digo, la voz esa te salvó, mucho más que la empresa más grande que era Oil. No solamente me salvó, o sea, nosotros, yo creo que la voz esa fue una de las voces más importantes que terminó amplificando lo que significó el gobierno de Macri y lo que hoy estamos descubriendo. Por eso, hoy sabemos que hay un decreto del presidente de la Nación indicando un inicio de una demanda por administración fraudulenta con respecto al tema de la toma del endeudamiento con el Fondo Monetario. No eran muchos los medios que se animaban a decir que eso era una locura. No fueron muchos los periodistas que aplaudieron la entrada de Argentina al mundo porque nos daban 55.000 millones de dólares para rifarlos entre 4 amigos. O sea, fueron muy pocos quienes amplificamos o quienes tuvieron la responsabilidad
la fuerza, la voluntad, porque fueron muy perseguidos también, para poder amplificar las locuras que se hacían en Argentina. Entonces, si vos me decís, desde el punto de vista, si yo hubiese sido Marcos Peña y hubiese sido el que tendría que asesorar al presidente, yo hubiese, viste que dicen que cuando hay algo que hacerlo, hay que hacerlo una sola vez, aunque duela, hubiese hecho toda una sola vez lo que duela. Yo creo que cometieron un error. El error Yo fue... pensé que se equivocaron a dejarlo con vida. Claro, cometieron un error. Hubo una semana que parecía que se acababa. Que estuvieron discutiendo, apareció un personaje de Barba que iba a comprar, que no compraba. Bueno, ¿qué pasó con esos que iban a comprar? Orly Terranova aparecía y decía que andaba ofreciendo... Orly Terranova, un dirigente del PRO de Mendoza. 3 personas, Orly Terranova, Roner de la Torre, en distintos momentos. El primero fue Orly Terranova en el mes de un acuerdo que se firmó el 21 de septiembre del 2017. ¿Formaba parte de la Priete, Terranova? Sí, claro. Pero cuando vos hoy, mirá, yo te estoy diciendo, firmamos un convenio al cual muchos actores del Poder Ejecutivo nos decían que era el camino. Porque ¿qué hicieron ellos? A partir de mayo, junio del 2017, empezaron a hacer todas las acciones necesarias para desfinanciar a cada una de las compañías, a no pagar los contratos, a no darnos pauta. Todos los medios se hicieron uso de un decreto de marzo del 2016 en donde el 100% de la deuda que tenían por no pagar los impuestos y las cargas sociales las canjearon por publicidad, salvo el Grupo Indalo. Al Grupo Indalo no le correspondió eso porque decía que no éramos merecedores de un derecho que había construido un decreto de marzo del 2016 el presidente Macri, que era una continuidad de un decreto de noviembre del 2015 que había construido el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. A nosotros todas esa compensación fueron rechazadas y anuladas por no ser merecedores. Había una versión que decía que... Entonces, déjame terminar. Sí. El objetivo de... Así nos rescindieron la autopista de Seiza Cañuelas, así nos dejaron de pagar la obra pública, así no nos dieron pauta publicitaria, así un día para otro nos entraban y nos sacaban del registro de importadores y exportadores de oil combustible. Nosotros traíamos barcos que significaban $35 millones en petróleo. Que llegaba al barco, entraba acá a la punta del río de la Plata, tenía que entrar hasta el puerto de San Lorenzo y nos encontrábamos que nos habían bloqueado el derecho de ser importadores. ¿Qué hacía con el barco y qué hacía con el petróleo? 15 días esperando hasta que nos volvían a dar de alta por una orden judicial, porque teníamos que ir a buscar una orden judicial para que nos den de alta la FIP, aduana, el registro de exportadores. 15 días de $75.000 de espera por día el barco. Nosotros perdíamos $1 millón en la fiestita. 1.100.000, 1.200.000. Esto lo hacían cada 3 Eso o cada... era una persecución, claramente. No es digamos... Para eso significa administrar la República. Esta era la forma de administrar la República. Había diferentes instancias del Estado que les complicaban la vida. Todas las instancias del Estado. Con uno puede pensar que había una orden de arriba. No, claro, cuando nosotros vemos que funcionaba esto en la Administración Federal de Ingresos Públicos, tanto en DGI como en aduana, cuando vemos que funcionaba en Vialidad Nacional, tanto en el OCOBI, donde teníamos la autopista de Seiza Cañuelas, como en las obras, cuando funcionaba desde el Ministerio del Interior del republicano Frigerio, en el cual se nos bloqueaban los accesos al registro de empresas de obra para hacer obra pública, se nos denunciaba y se nos rescindía contratos por cuestiones falsas en el Ente Nacional de Obras Hídricas de la República Argentina. Claro, no te sabía. Ahora, no había lugar en donde no tuviésemos un conflicto, o sea, era levantarse a la mañana y saber que explotaban 4 bombas. Había que ver cómo se desarmaban. Los que aparecían vendiendo, porque había gente que decía que se iba a quedar con los canales del Grupo Indalo y con otras empresas, como Orly Terranova, que incluso se decía que iba a haber un esquema de ATN, de tercerización y triangulación de ATNs. Mirá, en lo personal, en la negociación con Terranova, cuando empieza esta negociación, él involucra a 2 personas, un contador que se llama Molinaro y un abogado que se llama Casir. Avanzamos en una discusión y decimos, mirá, nosotros lo que queremos pagar. Déjenos pagar. O sea, nosotros vendiendo un activo del grupo, pagábamos el 100% de la deuda.
sea, ¿vos no querés que te paguen 30 cuotas que me faltan? Bueno, vendo este activo y con el ingreso del flujo de fondos de la venta de ese activo pagamos el 100% de la deuda. Entonces le decíamos, mirá, es una locura lo que está pasando. Van a generar una condición en la cual se va a perder el empleo de casi 15.000 personas, entre directos e indirectos que trabajaban en el grupo. Entonces, preferimos poner todos los bienes en un fideicomiso, que en ese fideicomiso el fiduciario sea el Banco Nación y que se venda ese activo, con ese activo ingresen los fondos al fideicomiso y del fideicomiso se le paga la FIP. Y una vez que concluyó todo lo que... ¿Ustedes tenían un plan de pagos legal? Sí, pero pensamos que en un momento que el objetivo era que no querían que pagamos cuotas. O sea, todo el empresariado de la Argentina, ¿cuál fue el papel desde del más grande, era YPF, tiene un plan del artículo 32. América esta TV compañía, esta compañía tiene el artículo 32. Mercado Libre tenía planes de pago. Todo el empresariado de la Argentina tenía planes de pago. Bueno, por eso se notó, ¿no? Que era algo muy raro el tiempo. Pero eso ahora se con el juicio. Pero esto, ¿sabés cuándo nosotros lo supimos? En el juicio oral ¿Sabés ahora. cuándo pudo? Primero que ningún periodista quiso averiguar y nadie lo quiso decir. O sea, solamente nosotros habíamos sido beneficiarios por Ricardo Echegaray de un plan ilegal. Esa era la discusión que se le instaló a la sociedad. Y entonces nosotros... Que se habían robado 4.000 millones de pesos. 8.000 millones de pesos. Que después la pericia termina diciendo que no nos habíamos robado nada. De un impuesto que se saltaban, se la quedaban a ustedes y no pagaban. Claro, que también era mentira. Porque terminó yendo, era mentira. Nosotros somos sujetos pasivos del impuesto. El impuesto no es un concepto de una retención. Esto es una cuestión muy técnica, cuestión técnica, pero era mentirle a la gente, porque es como decirle, te descuento la parte de seguridad social de tu sueldo y me la guardo. Eso tiene, frente a la ley, un carácter de punibilidad. Ahora, si yo no pago la parte que tengo que pagar como empleador de la contribución patronal, tiene otra forma de punibilidad. Bueno, ellos se instalaron del primer día como que nosotros reteníamos un impuesto que era del Estado y de esa retención del Estado cobrábamos y no lo depositábamos. Primero, nosotros no vendemos combustible a usuarios finales. Nosotros tenemos una red de estaciones de servicios que es de terceros. Teníamos, se la robaron, ahora son de ellos. ¿De quiénes son ahora? Y ahora es una sociedad paraguaya, Delta Patagonia. O sea, las estaciones de servicio... No. 125 estaciones de servicio forman parte de una marca que se llama Gulf, en donde el accionista o la empresa titular es una sociedad de Paraguay, se llama Delta Patagonia. ¿Y la de otra eso no vieron un peso? ¿Eh? De eso no vieron. De eso sí se vendió a precio vil que compró YPF, y YPF después hizo el despiece entre los distintos amigos que deberían formar parte del negocio. Pero y ahora ese desastre, ¿quién lo digo? Seguramente, no sé si de buena fe o otras autoridades de YPF dijeran, bueno, podemos devolver esta parte de lo que... Digo, si no lo va a pagar el Estado, lo vamos a pagar todo. Ustedes lo van a indemnizar. No, nosotros lo que estamos haciendo es, en este momento, digamos, viste como es siempre, lo primero que queremos es demostrar que todo el proceso que se llevó adelante un delito, claro, fue un proceso absolutamente arbitrario y discrecional, y eso es nuestro principal hoy objetivo, es culminar con el juicio oral y público que se está desarrollando en el TOF 3, en donde, lo que decías vos recién, el requerimiento de elevación a juicio, tanto de la querella que es la FIP, tanto del juez Ercolini como de la Fiscalía que era el juez Polillita, están destruidos. Pero eso es lo increíble, que hubo un juez, un fiscal, la FIP, porque ¿cuál fue el papel de Abad en todo esto? El sicario. El papel de Abad es un sicario. Es el responsable de es como cuando... ¿Qué dicen que a la mala pericia base? En la causa de Chabrán había uno que fue sicario, claro. Bueno, en esta causa, en esto que nos tocó vivir, el rol de Abad, hablando del titular de la FIP, Alberto Abad, Donato, Ernesto Donato, Devoto, Cuccioli, Jimena de la Torre, Juan Carlos Santos, todos ellos que van a declarar y dicen no conocer y no haber participado nunca en el proceso de combustibles. Sí, pero alguien firmó. Es que no, que yo solamente firmaron una vez. Todos los que fueron a declarar
Mira, te voy a dar una cuestión. En la compañía Oil Combustibles, yo fui presidente siempre, y mi vicepresidente era otro contador que también se recibió conmigo. Los dos estudiamos en la Universidad Nacional de la Patagonia, los dos trabajamos en la Administración Federal de Ingresos Públicos, los dos trabajamos con Juan Carlos Santos en la FIP en el año 90, mientras hacíamos la carrera. Yo no mantuve una relación personal posterior, él sí mantuvo una relación personal posterior, mi vicepresidente en la compañía. Entonces, cuando le decimos a Juan Carlos Santos si nos conoce, dice que no conoce a nadie, solo conocía a Chegaray por una cuestión funcional. Perfecto. Yo digo, qué raro. No se acuerda. Entonces, cuando le preguntamos al final, decimos, ¿vos lo conocés a De Sousa? Sí, lo conozco, trabajé con él. Perfecto. ¿Y no conoces a más nadie de la compañía? No. Ah, me parece que sí. Conozco a un señor que se llama Raúl Zamora. ¿Y tiene trato con Raúl Zamora? Sí, porque es la pareja de mi mejor amiga. ¿Y usted no se dio cuenta que Raúl Zamora era funcionario de esta compañía? No, porque cuando yo elevé los informes al fiscal Polillita, lo único que hice fue firmar la información que me preparó los equipos técnicos de mi unidad. Yo soy el jefe. Pero usted no se dio cuenta que en la primera hoja decía que el vicepresidente era la persona que usted conocía y, oh casualidad, debe ser la primera vez en la historia que solamente estamos denunciados Cristóbal López, que nunca tuvo rol ejecutivo en la compañía, yo como presidente que tenía el 100% del rol ejecutivo y me hago responsable, y Raúl Zamora, que era el vicepresidente y director, te olvidaste de convocarlo. Es la primera vez en la historia que en la FIP solamente convoca a un accionista mayoritario y al presidente. Todos los demás directores no formaron parte. No, señor. Usted claramente leyó quiénes eran las autoridades y como este era amigo y el negocio no era un problema de que acá había un delito, sino de golpear políticamente y de apoderarse de los activos de los accionistas, que eran Cristóbal López y yo, corrieron los demás directores. Entonces, ese es el nivel de los funcionarios que participaron. Por suerte hoy, a diferencia de lo que decía vos, hoy tengo todos los mails. El Marijuán con María Servini de Cubría allanaron a la FIP y a cuando ellos dijeron que había un grupo de tareas de persecución, que después desconocieron, allanaron y hoy es como medida de prueba los mails. Ustedes no saben lo que va a aparecer en los próximos 15 días de los mails. ¿Por qué? Porque por todas las cosas que hay. O sea, cuando ellos hablan del monto de la deuda, de la deuda de los 8.000 millones o los 1.000 millones de dólares, que son la payasada que dice el inepto de Mauricio Macri en su libro, o que lo dijo en su entrevista en La Nación Más hace una semana, hay todo un plan, unos correos en los cuales discuten si era razonable decir 1.000 millones de dólares o decir la deuda en serio, en pesos. Entonces dice que es más irregular decir 1.000 millones de dólares o la deuda real. Dice, porque si decimos 1.000 millones de dólares no la van a poder componer nunca. En cambio, si decimos la deuda real, nos la van a componer y nos la van a cuestionar. Entonces ahí surge que tienen que decir 1.000 millones de dólares. O sea, están preparando un montaje. Ahora, preparan la instalación mediática. Si es verdad todo eso, sí. Estamos hablando de un inmenso complot. Esto es lo que a mí me suena un poco conspiranoide. Si tanta gente, Ercolini, el fiscal, la Ercolini FIP, se declaró incompetente, claro. Pero no instruyó la causa. Sí, y se declaró incompetente. En noviembre del 2016. Sí, pero se declaró incompetente. Ercolini. Si elevó a juicio oral, ¿cómo se declaró incompetente? No, se declaró incompetente en noviembre del 2016. En febrero del 2017, la Cámara de Fara, Ballesteros y Irursun ratifica la incompetencia de Ercolini, diciendo que no hay delito de defraudación de Estado. Después de 4 meses nos arman una sala en casación. ¿Sabe con quién nos arman la sala en casación? Con Hornos y Borinqui. Hornos, Rigui y Figueroa. Ah, mira. Entonces era Hornos, Maíquez y Figueroa. Maíquez se excusa porque Ignacio Maíquez, uno de sus hijos, había sido un fiscal adjunto con Polillita en la instrucción de la causa, como fiscal. Se excusa. Entra Rigui. Esa sala que resuelve en el mes de
noviembre del 2017, que todo lo que hizo Ercolini, la incompetencia de Ercolini, ratificada por Cámara, no correspondía. Que correspondía volver a primera instancia y imputarnos el delito de defraudación al Estado. Hornos, Marrigui. Hornos ya sabemos quién es. Sí, el que fue 6 veces a Casa de Gobierno. Sí, y que... ¿Hay alguna correlación entre esas visitas? A nosotros el fallo en el cual la casación anula el fallo de primera instancia y de segunda instancia de Ercolini, primera instancia de Ercolini y segundo de Cámara, es el día 17 de noviembre del 2017. El día 30 de octubre de 2017 y el día 16 de octubre del 2017, el señor Hornos estuvo en la Casa Rosada. Ahora, perdóname, con respecto a, por ejemplo, estando todos ustedes presos y semejante empresa con semejante cantidad de empleados y la dimensión que tiene, ¿no había instancia de caer en Cámara o caer en la Corte Suprema o algo que frene? Porque la velocidad es lo que asombra. Lo que demuestra para mí que es un delirio es la velocidad. Porque acá en Argentina ha habido delitos importantísimos que cuando quieren lo entran a patear, duran años. Acá lo hicieron en meses, desguazaron una empresa que digo, pero esto ¿cómo? Abrieron la quiebra de Oil Combustibles el 9 de febrero del 2018 y el 29 de agosto del 2018 ya habían vendido los activos. Es un tiempo récord, eso nunca se vio. 7 meses. Mirá, compararlo con la quiebra del correo. ¿Cuánto hace que está el correo con 20 años. 20 años, ¿cuánto hace que Mirá lo que pasó. Para tratar el tema de la Corte, entre el mayo del 2016 y noviembre del 2017 fue el mes ideal. En noviembre nos rompieron en la casación, nos rompieron en la Corte, nos rompieron en todos lados. O sea, ganaron la elección y definieron que teníamos que ir presos. Claro. Y entre mayo de 2016 y noviembre de 2017, la Corte sacó 4 fallos. Primero, suspendió el ejercicio del concurso en la jurisdicción Chubut. Esto lo hizo el 30 de agosto de 2016. El 20 de septiembre resuelve ante un pedido de la AFIP que la jurisdicción donde debe continuar el concurso es la jurisdicción Buenos Aires. La AFIP, cuando se abre el concurso en Buenos Aires, lo apela. Dice, no corresponde el concurso, no les corresponde el concurso. Presenta un recurso extraordinario en marzo del 2017. En marzo del 2017 se presenta el recurso extraordinario. Ustedes saben lo que tarda un recurso extraordinario. Bueno, ese recurso extraordinario fue resuelto el 17 de noviembre del 2017. Y ¿viste las notitas de Viñeto? Cuando decía en junio del 2016, no olvidarse de hablar por el tema del concurso de Cristóbal López, con miembros de la Corte. Decía, no olvidarse... Se supone que con Lorenzetti. No lo sé. No sé si es Rosengren, Lorenzetti, Rosate, Halton de Nolasco o Maqueda. Está bien, pero pensemos, ¿todo esto por una venganza personal o era por plata? No puedo entender el porqué. Si es una venganza personal, políticamente no sirve. Pero... No puedo entender el porqué. Nunca pudimos entender la razón de semejante locura. La razón de involucrar a tanta gente en semejante locura. Porque ¿por qué no lo hicieron con otra gente que podía molestar al gobierno? Hubo otra gente. Algunos cuentos que la pasaron mal, pero bueno. Sí, pudieron resolverlo de otra manera. O sea, yo conozco empresarios del sector bancario que estaban preparados para irse del país con el subido arriba del avión porque lo querían meter preso. ¿A Cristóbal López le dijeron que se fuera del país? Sí, también que nos vayamos a Sudáfrica. Nos dijeron en noviembre del 2017 que nos vayamos a Sudáfrica. Que juntemos $10 millones y nos vayamos a Sudáfrica porque era un lugar donde no había tradición. Que nos vayamos del país. Entonces, ¿cómo nos íbamos del país si nosotros no habíamos cometido delito? ¿Les mandaban mensajes? En la cárcel nos mandaban este mensaje, como decía Rodríguez Simón, cuando llama a uno de los socios y le dice, che, hicieron una denuncia, nos denunciaron como una organización delictiva. Avisales que no van a salir nunca más, se van a morir en la cárcel como perros. ¿Quién les dijo eso? Rodríguez Simón a Ricardo Benedicto, en la casa Rodríguez Simón, por la denuncia, porque nosotros habíamos comenzado a colaborar con Pablo Dugan para escribir un libro en el cual queríamos dejar constancia de las cosas que vivíamos, que se llama La Persecución.
Y le sumó un tercer tema que dice que nosotros teníamos contactos con sicarios y que estábamos contratando sicarios para matar a funcionarios del gobierno. Ricardo Benedicto es un socio que nos conoce desde Comodoro de hace 40 años. Entonces le dice, mira, yo te voy a decir una cosa. Lo que sí te digo que no existe es lo que me estás contando de los sicarios. Lo del libro, déjame que voy a averiguar, porque por ahí se puede hacer. Y lo de la denuncia, no sé, déjame que lo voy a ver con ellos, a ver si es una denuncia. No sé, yo no manejo su agenda judicial y su agenda de defensa. Vino a vernos a la cárcel, nos dice, che, me cuenta tal cosa. Me dice que los denunciaron, sí, denunciamos en el ámbito del juzgado comercial. Eso disparó que se saque testimonio y termine en el juzgado de María Servini Cubría y que yo haya ido en el mayo del 2019. Pero es una defensa jurídica. Sí, pero los dos jueces. Pero lo que no, frente a la denuncia, a la defensa jurídica, defender nuestros derechos, el derecho a la libertad, el derecho a vivir, el derecho a poder hacer de nuestra vida una cuestión normal, para ellos era una locura y significaba que íbamos a morirnos podridos en la cárcel. A Fara y Ballestero eran los dos camaristas que terminan echándolos, y Macri dice en un programa, no era lo que habíamos acordado. Lo dice en el programa de Mariana Fabiani. Le dice a Mariana Fabiani que hay cosas repulsivas. Entonces le dice, ¿es el tema de Cristóbal López que salió el viernes? Sí, es el tema de Cristóbal López, que no se cumplió con lo acordado. Con nosotros no acordó nada, solo él tendrá que explicarle a la sociedad con quién acordó. Pero no nos damos cuenta de la gravedad de eso. Así como Macri acordaba los fallos con los jueces para perseguir gente. Y si yo te digo que la Corte en 14 meses sacó 4 fallos para resolver la cuestión comercial, te estoy diciendo cómo funcionaba la República en la Argentina. La Corte que resolvió los 4 fallos en contra nuestra. Uno de los fallos contradiciendo el fallo anterior. O sea, en septiembre del 2016 la Corte dice, continúese con el concurso en la jurisdicción Buenos Aires. Y en noviembre del 2017 anúlese el concurso. O sea, para eso en el 2016 había elementos para la continuidad del concurso, como fue históricamente en la jurisprudencia de las leyes comerciales en la Argentina, y en noviembre al año siguiente ya había que anularlo por el planteo de la FIP. Tiempo récord, claro. Todo esto, ¿ustedes creen que pudo ser porque estaba instalado que la plata de ustedes era de los Kirchner? Nosotros, como te expliqué recién, no podemos entender cuál es la razón. Si la plata, la plata nuestra era la plata de pero nunca lo pudieron probar. Pero que no existen. Yo trabajo con Cristóbal López, soy socio de Cristóbal López del año 98. Pero también está procesado. Cristóbal López, su primer negocio, También está procesado. Sí, porque yo alquilo el departamento en donde vive mi exmujer. ¿Cómo es eso? Yo alquilo un departamento, estoy procesado en la causa de los sauces por Otesur, porque yo alquilo desde el año 2009 un departamento en donde vive mi exmujer con mi hija, a la cual la fueron, la allanaron, verificaron, determinaron si era una falsedad ideológica el alquiler o no. Lo que dijeron varios es que eso era una manera de devolverle plata a Cristina. ¿Por qué tema? ¿Por qué le debería devolver plata a Cristina? Bueno, dice que por los contratos de obra pública. Pero si yo no tenía obra pública en el 2009 cuando alquilé eso. Bueno, pero y yo pago el alquiler que pagaba por ese departamento. Al momento que hicieron la pericia, era 20% por debajo del precio de mercado. O sea, ¿alguien me alquilaría a mí para devolverle plata a alguien por una contraprestación corrupta? Y me daría un bien que yo usufructo en serio por menos de valor de mercado. No soborna a un presidente por un alquiler. Claro, otros dicen... Por varios alquileres, no es un soborno de mercado. En la causa de los sauces no dice eso. La causa de los sauces dice que el alquiler que pagamos del departamento, con una sociedad que se llama Alcali de la Patagonia, que me pagaba a mí el alquiler de ese departamento de $7.500 por mes, es el delito precedente, son los planes de pago que me dieron en el 2014. O sea, yo empecé a pagar, no solo, ya digamos, me dieron planes de pago a los cuales dieron a todos los contribuyentes de la Argentina, los planes generales. Los planes particulares se los dieron a 1.600 contribuyentes de la Argentina. 1.600. Todos los medios de comunicación de la Argentina tenían planes particulares. Todas las empresas petroleras tenían planes particulares. Nosotros también. Bueno, entonces,
Dicen que el delito precedente de los sauces es que como tenía planes de pago, esos planes de pago eran beneficios y yo devolvía por el alquiler. O sea, yo en el 2009, ¿qué hice? Un prepago, un visionario. Empecé a pagar por anticipado lo que iba a hacer en el 2014. Un monto muy chico, además. ¿Cómo pensás que sigue esto? ¿Termina con el procesamiento de Macri? ¿O es algo que terminará como una denuncia política imposible de probar jurídicamente? Lo primero, quiero que termine con que la sociedad sepa la verdad de lo que nosotros hicimos en el rol de empresarios. Porque nosotros día a día queremos volver a nuestro rol, queremos seguir haciendo, queremos volver y seguir haciendo. Y con lo cual quiero, primero, la verdad. Quiero que la sociedad sepa la verdad y que la justicia, en la cual hoy estamos tramitando en el top 3... ¿Pero vos pensás que vas a poder sentarte otra vez sin ser un paria con los demás empresarios del Círculo Rojo? Depende. Yo creo que sí. Yo no tengo la visión de que no pueda sentarme a una mesa, mirar a los ojos a alguien y explicarle cada acto de lo que hice. Era un grupo empresario que había construido, había crecido muchísimo, un grupo empresario nacional que había crecido muchísimo, voló por los aires. No voló por los aires. Bueno, tenés todo intervenido. Nosotros claro, pero en un juicio que deberá culminar en el transcurso de este año, con un método de destrucción que fue pergeñado desde el Poder Ejecutivo de la República Argentina. ¿Puede volver desde ahí? Sí, absolutamente. Nosotros claramente vamos a volver de ahí. Y estamos trabajando. Imagínate que cada una de las compañías que siguió sobreviviendo, mira, C5N, Radio 10, CPC, Alcalde de la Patagonia, todas las compañías siguieron funcionando. C5N es un canal líder hoy en noticias. No me pases el chivo acá, ¿eh? Eso después lo discutimos. Bueno, eso después lo discutimos. Sí. Acá chivo de la competencia no. Eso es el esfuerzo de la gente. Estamos hablando de otra cosa. Eso es el esfuerzo de la gente. Entonces, ¿y lo que le sacaron en cuánto está evaluado? ¿Cuánto perdieron ustedes? ¿Cuánto es lo que reclamarían? ¿En valor de activos? Sí. Más los daños y perjuicios producidos. Sí. Mira, los activos estos que cuando yo te dije que querían hacer un fideicomiso, desconfía que yo voy a vender algo, me voy a afanar la plata y me voy a ir a Sudáfrica, pongámoslo en un fideicomiso, que lo administre el Banco Nación y que venda, cobre, le pague la FIP y después me devuelve las cosas. La oferta que nosotros teníamos por los a noviembre del 2016 por los activos de Oil Combustibles era cercana a los $600 millones. ¿Saben en cuánto lo vendió el gobierno en este proceso de quiebra que duró 5 meses? En 70. Entonces, solamente el valor de activos, entre 600 y 70, estamos hablando de un valor importante. Pero de ese activo generaba un flujo de fondos que cuando vayamos a ver los mails que sacamos de la causa de Servini y Cubría del allanamiento, esa compañía generaba un flujo de fondos que daba una utilidad entre 45 y 50 millones de dólares por año, que hoy se sigue usando combustible, ¿o no? Con lo cual nosotros hubiésemos ganado 2016, 2017, 2018, 2019, 2020... Por ahí hasta el 2030 podríamos seguir desarrollando el mismo negocio. Está bien, pero dice que ustedes crecieron tanto porque tenían el favoritismo de los Kirchner. En esos 12 años son los años de crecimiento y que no hubieran podido crecer si no era por los Kirchner. Cuando dicen eso... Sin discutir delito, no estamos discutiendo prebenda. Cuando dicen eso, lo único que digo es, me encantaría que en una mesa como esta nos se sienten 5 empresarios con sus balances y analicen cada uno sus balances del periodo 2003 al 2015. Y vamos a ver quién creció más. Y vamos a ver si todos no crecimos de la misma forma. Porque hubo un proceso que fue virtuoso en la Argentina, en el cual confiamos y cada uno, peso que ganaba... Pero ustedes se compraron todo en esos años. ¿Qué nos compramos todo? Petrolera... Nosotros teníamos, cuando los Kirchner llegaron al gobierno, teníamos producción de petróleo, Petrolera Cerro Negro y 3 áreas más en Chubut. Éramos el proveedor de servicios petroleros de la industria más grande de la Argentina. Habíamos vendido en el año 2001 la compañía número 1 de perforación de pozos petroleros de la Argentina, de capitales nacionales. Teníamos el servicio de recolección y residuos en casi 30 ciudades de la Argentina. Antes de los Kirchner. Todos de los Kirchner. Teníamos cerca de 14 provincias en las cuales desarrollábamos la actividad de juego. Sin embargo, lo que más trascendió fue que les dan el casino de Calafate. En el 2002, en el Calafate lo ganamos en el 2007.
fue la provincia 18. O sea, el juego en la ciudad de Buenos Aires, yo no soy accionista de juego, pero empezamos en el año 2002 con Duhalde. ¿Y por qué no lo salieron a decir en su momento? Pero siempre lo contamos. Si vos sabés, siempre lo contamos. Cuando siempre lo contamos. Tuvieron una política de silencio hasta que después terminaron presos. No, a ver, nosotros sí cometimos algunos errores. Nosotros siempre contamos en off de récord con varios periodistas cada una de las cosas que hicimos y cómo llegamos a cada uno de los momentos. Pero si uno no da la cara, queda sospechoso. El error, que uno de los errores que cometí, bueno, es esto, de lo que yo estoy haciendo personalmente desde que salí de la cárcel. Es decir, salir y contar lo que me pasó, salir y contar cada cuestionamiento que me hace, decir, esto, mirá, un empresario que no da la cara es en la Argentina, después del estigma Yabrán, queda como un Yabrán, ¿viste? Que un empresario misterioso que no da la cara. Yo no veo muchos empresarios que den la cara en la Argentina. Sale en la revista del Corazón, tenés razón. Yo no veo muchos empresarios que den la cara a la Argentina. Yo veo, sí, empresarios que por ahí están hablando, salen ya ni en revistas, porque las revistas no se editan, ¿no? O no se imprimen. Pero yo no veo muchos empresarios hablando de cómo hicieron su fortuna, hablando de cómo construir un país mejor, de qué les pasó. Primero que lo que nos pasó es casi único, digamos. Yo creo que esto puede muy parecido a lo que lo habrá parecido a los grecos allá en la década en el 70, o alguna persecución que hubo en la década entre el 76 y el 83. Prensa, tal vez papel prensa. Sí, puede ser parecido. O sea, no hay muchos. A ver, pero yo tampoco veo a muchos empresarios. Pero no se solidarizaron los empresarios con ustedes, tampoco. ¿Y nunca? ¿Cuándo los empresarios se solidarizan con empresarios? ¿Vos ves solidarizándose hoy los empresarios con otros empresarios por alguna cuestión? Una persecución, supongo que sí. Si alguien de la EA, digamos, o de la UIA termina... Vamos a ser muy claros. Jorge Brito, que era uno de los empresarios más importantes de la Argentina y un verdadero amigo de los empresarios. ¿Tuvo mucha solidaridad de los empresarios cuando Macri lo quería encarcelar en diciembre del 2018? ¿O estaban todos callados la boca escondidos? Estaban todos callados la boca escondidos. Porque los empresarios también tuvieron el mismo. Los empresarios que fueron encuadernados. Y nadie saltó. Que encuadernados. Y que todos cuentan que terminaban de declarar con Stornelli y de decir, mirá, ¿qué querés que diga? Decí que le llevaste 44 pesos a Cristina Fernández de Kirchner. Llevé 44. Salían de ahí, iban a una escribanía y en privado hacían la declaración. En esta instancia de tanta libertad, en esta instancia de tanto conocimiento, ¿dónde están los empresarios mostrando esa declaración que fueron extorsionados por el fiscal Stornelli para denunciar frente a Julio De Vido, a Cristina Fernández de Kirchner? ¿Vos lo ves? Todos esos empresarios que hacen mega construcciones, megas desarrollos, ¿vos lo ves explicándole a la sociedad cómo hicieron su fortuna? No. Perdóname. ¿Macri le explicó a la sociedad cómo hizo su plata? No, tuvo una causa por contrabando. ¿Macri le explicó a la sociedad cómo hizo su fortuna? ¿Macri le explicó a la sociedad cómo sus hijos son megamillonarios y que viven sin trabajar? Algún día tendría que explicarle. Macri y sus hermanos a la sociedad cómo hacen para vivir con un patrimonio de 50, 70 millones de pesos cuando eso es lo que gastan por mes. Porque, seamos transparentes, el nivel de vida que llevan no es el nivel de vida de un tipo que puede decir que tiene un patrimonio de 50 millones de pesos. Fabián, te agradecemos la franqueza y haber venido. Lo imperdonable lo del chivo. Me pasaste el chivo en la competencia. Pero eso tienen que reconocerlo. Después lo discutimos. Muchas gracias y a su disposición. Nosotros, uno de los errores que cometimos, como te dije recién, es no venir a contar lo que siempre hicimos. Y siempre hicimos. Gracias. Gracias a ustedes. Yo sé que esto puede sonar extraño, pero el lunes pasado leí una columna de Walter Graciano, le pedí que venga, porque dice, cuidado, que a fin de año el dólar va a estar barato. Y que ya sabemos qué quiere decir eso. Si el dólar se va atrasando contra la inflación, esto va a generar que después de las elecciones van a pegar un ajustazo al dólar. Pero antes de llegar a las profecías apocalípticas, vayamos a hablar de lo que está pasando. Porque efectivamente el gobierno está utilizando el dólar, pisándolo de alguna manera o moderando su devaluación
para que no genere más inflación. ¿Y qué va a pasar, Walter? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿qué va a pasar? No lo sé. Yo lo que sé es que si... Algo raro, algo suena raro, digamos. No, si dejan que se acumule atraso cambiario, si la inflación es todos los meses entre 3 y 4% y van devaluando el 0,5% por mes, y a fin de año tenemos un problema. Ahora, El año pasado iba en línea con la inflación, la devaluación, más o menos. Es cierto, porque era más de la filosofía de que Argentina, y yo comparto eso, Argentina tiene que exportar porque es un país que debe dólares, es un país con baja cantidad de reservas, por lo tanto lo sano es que genere dólares genuinamente. ¿Y por qué cambiaron? Y porque la inflación empezó a ser un problema, dado que empezó a crecer, primero el 1, después el 2, el 2,5, el 3, y cuando pintó el 4, el problema era que del 4 puede pasar al 5, al 6, y eso solamente se puede frenar o con un programa antiinflacionario muy que completo. no van a hacer. No, hasta por lo menos por lo que se ve, no. Tampoco veo que haya algo armado al respecto. Y bueno, esto es lo que hoy hay. Está bien, pero esta idea de pisar el dólar y que la inflación le vaya ganando, ya sabemos que después, ya esta película también la vimos. Sí. Y no es a esto a lo que venía este gobierno. No, y bueno, yo espero que hacia fin de año, espero que no sumen tanto atraso cambiario como el que sumaron en febrero, marzo, y probablemente también sumen en abril por una cuestión de arrastre estadístico del mes anterior. ¿El dólar está barato? Esto ya para la gente. No, barato no está. Hoy no lo está. No está barato el de 140 y tampoco está barato el de 100. Pero o sea que todavía hay colchón. Claro, todavía hay un buen superávit de balanza comercial con un dólar que no es tan competitivo como lo fue el año pasado y el anterior. Tenemos, aún así, hay meses de $1.000 millones y más también de superávit de balanza comercial. O sea, todavía el sector externo argentino, lo que es la exportación, va generando los dólares. Es cierto que no tanto lo que es la industria, es cierto que sobre todo lo que es el campo, es cierto que en buena parte debido a la suba de precios internacionales, pero lo cierto es que el superávit de balanza comercial está. Ahora, si se confían porque hoy está, en el futuro pueden estar. Pero va a haber elecciones, o sea que esto, si lo están haciendo ahora, que tampoco les está dando muchos resultados, lo van a intentar mantener hasta las elecciones, una devaluación menor del dólar. Y vos hacías una cuenta que decías que si uno ponía la guita a plazo fijo... Sí, no, eso es... Explicarle la cuenta a la audiencia, a mí me inquietó. Hay un tema que es que cada vez que se hace esto, o sea, más que el atraso del dólar contra los precios, el gran problema es la carrera entre el dólar y las tasas. Si alguien cobra el 3% mensual a plazo fijo, todos los meses... Pesos. Claro, y la devaluación fue 0,5% mensual, es evidente que esa persona a fin de año tiene 40% más en dólares, quiere realizar esa ganancia y como todos juntos quieren hacerlo, no se puede. Y ni que hablar el empresario que está pagando 5% mensual de tasa de interés al banco y al fin de año debe el doble en dólares. Entonces, eso es algo que hay que empezar a estudiar cómo desactivar ese problema, porque ese es un problema que no es sencillo luego de desactivar y es por eso que muchas veces en el pasado hubo devaluaciones que hay que intentar evitar por todos los medios. Claro. Pero, a su vez, esto ya sabemos cómo termina. A mí me inquieta porque están utilizando el dólar como ancla antiinflacionaria y la inflación no baja, Leandro. No, a ver, sumando un poco a lo que dice Graciano. De 2009 a hoy, digamos, todos los años impares que hay elecciones, 2009 y 2011 esto no se utilizó, esta estrategia de frenar, digamos, de planchar el dólar. ¿Por qué? Porque la economía crecía, la cosa iba más o menos bien, no era necesario. 2013, 2015, 2017, 2019 sucedió. Con la diferencia que 2013 o 2015 aguantaron hasta después de la elección. 2017 a Macri se le fue antes de las PASO, 2019 se le fue el día después de las PASO. O sea, que lo que plantea Graciano efectivamente está sucediendo y
la discusión no es si sucede o no, sino de cuánto va a ser después el envión al que le van a tener que dar al tipo de cambio para desarmar todo esto de esta posición. Todavía no se sabe si hay un envión al tipo de cambio. Tal como con los valores de hoy no hace falta. Está bien, pero yo trasladando la situación como lo planteabas vos en la nota, si esto continúa... Y bueno, si continúa indefinidamente, sí. Estamos en abril, mayo, junio, julio, agosto, tenés 5 meses más. Yo bueno, creo que es un tema. Pero yo creo que ellos lo que están pensando es que van a disminuir la tasa de inflación del 3 al 2 y hacia fin de año va a estar en el 1. Entonces piensan que ahí empalman... Están borrachos si piensan No, eso. no, pará, tampoco se hace así, no. Tampoco es un problema etílico. No, pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué creen eso? No son los términos en los que hay que referirse. Creo que es un planteo irracional. ¿En base a qué está el gobierno cree que va a poder bajar la inflación al 1%? A ver, espere, vamos a sumarlo a Cerolini. Probablemente sepan, a ver, digamos, la estrategia dio resultado con el tema del dólar cuando llegó a 195 porque no explicaron lo que iban a hacer. Entonces siempre decían, nos tienen que decir qué van a hacer con cuánto va a estar el dólar, el contado con liquidación. No dijeron nada, hicieron una estrategia que fue acomodando y ahora son compradores netos de dólares. Eso no te controló la inflación. Él me estaba diciendo que si bajan la inflación esto no es un drama. Yo no veo nada tal que la inflación se desacelere. Lo que estoy diciendo es, suponiendo que uno estuviera negociando con el fondo y ellos supiera que están cerca del arreglo con el fondo, si ese arreglo con el fondo te da cierta tranquilidad y después te entra estos 4.000 millones de dólares más que va a repartir entre los países el Fondo Monetario y te empiezan a entrar un poco más de dólares por la liquidación de los granos, puede ser que sepas que vas a tener 50.000 palos entre meses. ¿Por qué decías vos que es un pacto con el diablo esto? Y bueno, porque es como que compran tiempo. Es bárbaro, o sea, ir al atraso cambiario empieza bárbaro. El ministro que lo empieza... ¿Vos decís que baja la inflación? Bueno, yo creo que van a lograr algo de baja en la inflación. Lo que no sé es cuánto. Me parece que por abajo del 3... ¿No lo están pagando muy caro eso? Y sí, es caro. Es realmente caro. Es realmente caro porque además hay todo un mecanismo por el cual una buena parte de las reservas que se ganan con el superávit de balanza comercial terminan volcándose al mercado y termina, digamos, desperdiciándose lamentablemente un superávit de balanza comercial que vendría muy bien a acumular. ¿Está frenada la fuga? ¿El gobierno ha logrado frenar la fuga de divisas? Está perdiendo lo mismo que le entra. Lo que entra, sale. Mantiene el dólar. Entra por superávit de balanza comercial, entra mucho. Y también sale. Porque creo que en esto me parece que no están en lo correcto. Están en una lucha por tratar de bajar el dólar de 150 lo más que se pueda. Y hay funcionarios que creen que es caro ese dólar. Yo me olvidaría de ese dólar, de si es caro, si es barato. Si yo estuviera en el lugar de ellos, no desperdiciaría un solo dólar de los que se ganan arduamente con el superávit de la balanza comercial. Los embucharía en las reservas y me olvidaría de que ese dólar está, porque la tentación de colocarlos después termina haciendo que en unos meses no quedó un solo dólar del superávit. ¿Por qué decís que no baja la comercial? inflación pese al ancla dólar? No, a ver, si efectivamente van a congelar el dólar, puede que sí, pero esto de vuelta es un arma de doble filo, Rolo. O sea, esto lo hemos visto 1000 veces y después, a ver, lo que ganás en tiempo, los 3, 4, 5 meses estos, después tenés un saque. A ver, acordate un poco lo que fue... Y siempre después de las elecciones. Es que eso, pero a ver, es un caso, no es exactamente lo mismo, pero la salida del cepo de Macri, cuando asume. El dólar se te fue de 9 a 15 y pum, todos los precios para arriba también. O sea, esto no sería exactamente el mismo caso, pero si vos vas a planchar el dólar durante 5 meses y después lo vas a tocar, lo que sea que le tengas que dar, eventualmente va a impactar. Entonces, vos tenés una falsa sensación de riqueza durante los meses en los que no estás tocando el dólar, porque los salarios en dólares aumentan, digamos, hay cierta estabilidad, pero cuando... A ver, eso te va comiendo los tobillos. Y cuando tengas que hacer el ajuste sobre el tipo de cambio... Esa parte ya la conocemos. Y es la que más conocemos porque es la que más vimos. Sí, pues aparte, a ver, con el tipo de cambio, se tratan de hacer... A ver, en economía hay un teorema que se llama teorema de Tinbergen, que lo que te dice es,
Vos para cada objetivo tenés que tener un instrumento. O sea, con el tipo de cambio vos no podés hacer más de una cosa. Y en Argentina con el tipo de cambio se quiere hacer aumentar las exportaciones, aumentar las reservas, controlar el dólar, controlar la inflación, controlar el tipo de... controlar los salarios en dólares. Eso es lo mismo que vos me digas que en tu casa vos tenés un tenedor por cada comida que vos... No. Ok, yo te digo, vamos a la experiencia. ¿Cómo nos está yendo en tratar de que con una variable controlar 5.000 cosas? Pero eso no tiene... Esperen, pero quiero hacer una pregunta, Graciano, cortita. La Argentina, como dijo usted, en este momento está con una balanza comercial potable, está superavitaria, y además cuando se avivaron los del campo dijeron vendamos porque más no va a subir, ahora cuando empiezan a vender es porque saben que por un tiempo va a haber. Mi pregunta es, Italia, Francia y España son países con 100 millones de turistas por año. Ya es el segundo año que no le van los 100 millones. El crecimiento exponencial del déficit interno está haciendo que lleguen... La Argentina estábamos en el 80-85% de nuestro PBI. Todos los países de Europa están entrando en que están en el 100%, 105%. ¿Qué va a pasar en el mundo? ¿Cuándo? Bueno, lo que termina pasando es que los niveles de deuda de esos países terminan creciendo bárbaramente. El tema es que como la tasa de interés en Europa es cero, endeudarse más es gratis. Esperen, quiero volver un poco a la cuestión de lo que hablábamos recién con Fabián de Sousa. ¿Es posible que haya ido tanta línea judicial participando en las firmas de las diferentes cosas contra el Grupo Indalo? Mirá, esto a mí lo único que no me cierra. Fiscales, jueces, camaristas, casación, Corte Suprema. Hay algunas cosas que fui tomando nota mientras hacías el reportaje. Primero que nada, ellos, si se quiere, van a tribunales para empezar por supuestamente una retención indebida cuando lo único que tenían era un plan de pagos. Un plan de pagos, si se quiere, una deuda impositiva. Como tenemos todas las empresas. No es lo mismo la defraudación al fisco cuando vos, como bien se decía por ahí, retenés lo que es los aportes de seguridad social, que el empleador es agente de retención. Entonces, si vos retenés los aportes de seguridad social y después no los depositas, ahí estás sí ante una defraudación al fisco. Que no es lo mismo que tener una deuda de hacer un plan de pago, de un impuesto del cual vos sos el deudor de manera directa. Eso por un lado. Primera irregularidad grosera. La otra tiene que ver con el concurso. Vos en la ley concursal, así como por ejemplo la ley laboral tiene principios protectorios para el trabajador, las leyes comerciales tienen principios protectores para el mantenimiento de las empresas y para que siga existiendo la fuente de trabajo de mucha gente. La ley concursal lo que prevé justamente es que ante una quiebra vos tenés un plazo muy breve de 5 días para poder pedir que se convierta en concurso, ¿sí? Entonces, es rarísimo que cuando todos los principios de la ley de concursos y quiebras de nuestro país indican que lo que habría que, o lo que tiene que primar es mantener funcionando, ¿sí?, las empresas y evitar, porque en la quiebra lo que se produce es el cierre y el desapoderamiento de todos los... ¿Pero por qué todo el sistema judicial le falló en contra? No, pero acá ahí es donde vos tenés elementos que te van dando la pauta. Entonces quiere decir que toda la justicia es trucha, toda la línea judicial acató lo que quería Macri. Lo que yo sí, y yo te lo he dicho más de una vez, que una cosa es la justicia federal y otra cosa es la justicia ordinaria. No, pero vos dijiste hoy, cuando yo antes de empezar el programa, que sabemos que venía el reportaje, yo le digo, escuchame una cosa, al tiempo que a estos tipos le liquidaron la empresa, que los mandaron en carga, liquidaron la empresa, ¿es normal? Es único. Y me dijo que no. Pero una quiebra sencillita de una pyme y menos de 2 años, una pyme con esto en 6 meses, establecimiento en 6 meses los habían hecho volar por los aires. Menos de 2 años, no, claro, y esto voló todo por los aires en poquísimos meses. Y una reflexión, esto por ahí responde por qué parques eólicos se vendió a un precio irrisorio y bueno, si resististe pasa esto. Muchachos.